Una antigua carta, atribuida al renombrado historiador judío Flavio Josefo, ofrece un relato detallado y fascinante de un hombre cuyas cualidades excepcionales lo hicieron imposible de pasar por alto. Según muchos, se cree que este hombre no es otro que Jesucristo. Durante años, los escépticos argumentaron que no había evidencia concreta de la existencia de Jesús fuera de la Biblia. Sin embargo, este descubrimiento alteró drásticamente esa narrativa. Incluso después de siglos, las palabras de Josefo continúan resonando profundamente, desafiando a los escépticos y reforzando la fe de los cristianos de todo el mundo. Entonces, ¿qué escribió exactamente Josefo y por qué este texto en particular sigue siendo una fuente de un debate tan intenso? La importancia de esta carta persiste hasta el día de hoy, lo que la convierte en un tema atractivo para explorar. Si encuentra intrigantes este tipo de discusiones, asegúrese de suscribirse al canal y estar atento a los próximos videos que hemos preparado solo para usted. Flavio Josefo no era un historiador común. Nacido en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, Josefo vivió durante un período de gran agitación social, política y religiosa. Como judío de nacimiento, con una educación religiosa profunda y rigurosa, estaba en una posición privilegiada para presenciar uno de los períodos más tumultuosos de la historia judía, la revuelta judía contra el dominio romano. Su historia personal es igualmente fascinante. Josefo, que inicialmente participó en la resistencia judía, finalmente fue capturado por los romanos. En lugar de enfrentarse a la ejecución, logró ganarse el favor de sus captores y, en un giro inesperado, se convirtió en mediador entre los romanos y los judíos. Su nuevo estatus le permitió finalmente ser reconocido como ciudadano romano, lo que profundizó su notable trayectoria. Sin embargo, la importancia de Josefo se extiende más allá de su dramática historia personal. Se lo recuerda principalmente por su notable dedicación a documentar los acontecimientos de su tiempo con impresionante precisión. Sus dos obras principales, La Guerra Judía y Antigüedades de los Judíos, brindan información invaluable sobre el tejido político, social y religioso del primer siglo. Estas obras se consideran recursos indispensables para los historiadores que buscan comprender la era en la que surgieron Jesús y el cristianismo primitivo. Los historiadores modernos siguen confiando en los escritos de Josefo, valorando su profundidad de detalle y su perspectiva de primera mano. Su posición única como judío y ciudadano romano mejora la credibilidad de sus relatos. Cabe destacar que Josefo no tenía ningún interés personal en promover el cristianismo, ya que él mismo no era cristiano. Su misión era clara: documentar los acontecimientos históricos de su tiempo con neutralidad y precisión, preservando la memoria del pueblo judío y el mundo en general en el que vivían. Es por eso que cualquier mención de Jesús en los escritos de Josefo es de una importancia histórica tan inmensa. Uno de los pasajes más famosos de las antigüedades de los judíos de Josefo es el Testimonium Flavianum, un fragmento que describe a un hombre llamado Jesús, conocido por sus hazañas extraordinarias, que fue crucificado bajo el gobernador romano Poncio Pilato. Debido a que este pasaje proviene de un historiador tan respetado e imparcial, muchos lo consideran una de las referencias históricas más significativas a Jesús fuera del texto bíblico. Los escritos de Flavio Josefo se consideran documentos históricos cruciales y, aun siglos después, siguen siendo objeto de un minucioso análisis y debate. Si Josefo realmente documentó la vida de Jesús, ello alteraría significativamente nuestra comprensión de la historia y de los orígenes del cristianismo. Sin embargo, la autenticidad de este pasaje ha sido cuestionada. Algunos eruditos afirman que el pasaje es una interpolación cristiana posterior, una falsificación introducida por editores posteriores para reforzar el caso de la existencia de Jesús. ¿Por qué algunos creen esto? ¿Qué evidencia hay para apoyar o refutar estas afirmaciones? Para apreciar plenamente el contexto de los escritos de Josefo, es esencial comprender el clima de la época en la que vivió. En el primer siglo, Judea era una región plagada de agitación política y conflicto religioso, gobernada con dureza bajo el dominio romano. La población judía estaba muy oprimida, soportando altos impuestos y una represión brutal de cualquier signo de rebelión. Esta dura realidad dio lugar a constantes levantamientos, convirtiendo a Judea en una de las provincias más conflictivas del Imperio Romano. En este entorno, el pueblo judío esperaba fervientemente la llegada de un Mesías, alguien que los liberaría de la opresión romana y restauraría la gloria del antiguo reino de Israel.
Al mismo tiempo, diversas facciones religiosas y políticas dentro de la sociedad judía luchaban por la influencia y el poder. Los fariseos, por ejemplo, abogaban por una estricta adhesión a la ley y la tradición mosaicas, haciendo hincapié en la pureza y la devoción religiosas. En contraste, los saduceos, un grupo aristocrático estrechamente asociado con el templo, buscaban mantener relaciones favorables con las autoridades romanas para asegurar sus propias posiciones de poder. En medio de estas fuerzas en pugna, la figura de Jesús habría surgido como una fuerza disruptiva, pero innegablemente cautivadora. Los celotes, impulsados por un ferviente deseo de liberar a su pueblo, abogaban por la resistencia armada contra los invasores romanos, mientras que los esenios se retiraron de la sociedad por completo, formando comunidades aisladas dedicadas a la pureza espiritual y a la espera de la llegada del Mesías. En este clima volátil de división religiosa y política, surgió Jesús de Nazaret, un predicador carismático cuyo mensaje de amor, esperanza y renovación espiritual cautivó los corazones de muchos. Sus palabras resonaban con profunda sabiduría, y los relatos de sus milagrosos hechos llenaban de asombro y admiración a los espectadores. Sin embargo, a medida que la influencia de Jesús crecía, también lo hacía la alarma de los líderes religiosos y las autoridades romanas. Para el establishment judío, sus enseñanzas representaban una amenaza al orden establecido de la fe y la sociedad. Para los romanos, la creciente popularidad de Jesús y su mensaje podía percibirse como una posible chispa de rebelión, un desafío a su autoridad imperial. Es en este entorno tumultuoso y peligroso donde toma forma la figura de Jesús, marcada tanto por la devoción como por la oposición, la admiración y el miedo. Comprender este contexto histórico es clave para captar la importancia de los escritos de Flavio Josefo. Josefo, un historiador judío que vivió los trastornos de este período, estaba profundamente comprometido con la documentación de los acontecimientos de su tiempo, una era marcada por líderes revolucionarios, reivindicaciones mesiánicas y malestar social. Sus observaciones de los acontecimientos que rodearon a Jesús se enmarcan en un contexto en el que el pueblo judío, desesperado por la justicia y la salvación, vivía bajo el régimen opresivo del Imperio Romano. En ese clima, cualquier movimiento religioso o político que pareciera estar fuera del control de las autoridades romanas era considerado una amenaza seria para la estabilidad del imperio. Esto explica por qué Jesús, cuyo mensaje resonó tan profundamente entre los oprimidos, fue finalmente sometido a la crucifixión, una ejecución típicamente reservada para criminales, insurrectos y enemigos del Estado. El contexto histórico no solo ilumina por qué pudo surgir una figura como Jesús, sino que también explica cómo pudo atraer tanto a seguidores fieles como a adversarios poderosos. Lo que hace que el relato de Josefo sea tan notable es que, como historiador sin ningún interés personal en defender o atacar a Jesús, su mención de Jesús es una observación neutral, que refleja el estado de cosas tal como Josefo lo entendía. Su escritura se basa en lo que observó durante una época de gran transformación, y ofrece una visión de la complejidad de la sociedad judía del primer siglo. Durante muchos siglos, la existencia de Jesús se dio por sentada, se aceptó sin cuestionamientos como parte de la narrativa histórica. Sin embargo, a medida que la investigación científica y el escepticismo moderno comenzaron a aumentar, surgieron dudas sobre la precisión histórica de los textos religiosos. ¿Fue Jesús verdaderamente una figura histórica o fue simplemente una creación mítica de la Iglesia primitiva? Estas preguntas provocaron intensos debates y llevaron a muchos a buscar evidencia independiente fuera de los relatos bíblicos. Los escépticos, en particular, señalaron el hecho de que los evangelios fueron escritos por seguidores de Jesús, lo que sugiere que podrían haber sido alterados o exagerados con el tiempo para adaptarse a agendas teológicas. Para estos críticos, la falta de evidencia histórica independiente para confirmar la vida y los hechos de Jesús planteó preguntas sobre su existencia como una figura histórica real. Argumentaron que si Jesús realmente realizó milagros y atrajo grandes multitudes, debería haber fuentes no cristianas que corroboraran estas afirmaciones extraordinarias. La ausencia de registros contemporáneos de fuentes romanas o judías se citó a menudo como evidencia de que la vida de Jesús podría haber sido más una leyenda que una historia. Esta brecha en la documentación alimentó la búsqueda de registros externos que pudieran confirmar los detalles de la vida de Jesús.
Entre los muchos documentos antiguos examinados, las obras de Flavio Josefo surgieron como una de las piezas de evidencia más importantes y debatidas en esta discusión en curso. A diferencia de los autores cristianos, Josefo era un historiador judío sin motivos para promover el cristianismo o defender a su fundador. Esto hace que su mención de Jesús sea particularmente valiosa como una posible fuente independiente. Sin embargo, el pasaje conocido como Testimonium Flavianum, donde Josefo se refiere a Jesús, ha sido un foco de controversia. Cuando se descubrió por primera vez, algunos eruditos plantearon la hipótesis de que el pasaje podría haber sido alterado por escribas cristianos durante la Edad Media. La preocupación era que el tono laudatorio del pasaje parecía improbable que viniera de un historiador judío que no era seguidor de Jesús y no tenía interés en promover la doctrina cristiana. Esto planteó dudas significativas sobre la autenticidad del texto. A pesar de estas preocupaciones, los eruditos modernos han analizado el Testimonium Flavianum y han encontrado evidencia convincente de que el núcleo del pasaje es de hecho genuino. Fragmentos del texto, preservados en manuscritos antiguos, como los de fuentes cristianas árabes del siglo X, indican que Josefo efectivamente mencionó a Jesús, aunque en un tono más neutral o menos reverencial de lo que sugieren las versiones posteriores. Se cree que algunos escribas cristianos pueden haber añadido frases que exaltaban a Jesús, pero el fundamento del relato de Josefo parece auténtico. Esta conclusión refuerza el valor histórico de Josefo como fuente para entender los acontecimientos de la época, así como la figura de Jesús. La controversia en torno al Testimonium Flavianum sigue provocando debate entre los estudiosos, pero para muchos sigue siendo una de las referencias no cristianas más importantes a la existencia de Jesús de Nazaret, una pieza de evidencia crucial en la búsqueda continua para entender las raíces históricas del cristianismo. Después de todo, la mención de Jesús por un historiador judío del primer siglo, que describe sus hechos y su crucifixión bajo la autoridad de Poncio Pilato, presenta un argumento convincente contra la idea de que Jesús fue meramente una creación ficticia. Si un historiador tan destacado como Flavio Josefo se tomó el tiempo de hacer referencia a él, parece improbable que Jesús no fuera nada más que una figura mítica evocada por generaciones posteriores. Sin embargo, el verdadero significado de la mención de Jesús por parte de Josefo no se apreció plenamente hasta siglos después de su muerte. Durante la Edad Media, sus obras, en particular Antigüedades de los Judíos, comenzaron a atraer la atención de los eruditos cristianos deseosos de encontrar una confirmación externa de la narrativa bíblica. Entre estas obras, un pasaje específico pasaría a primer plano, uno que describía a Jesús en términos sorprendentes. Este pasaje se conoció como el Testimonium Flavianum y, para muchos, proporcionó una pieza crítica de evidencia de la existencia histórica de Jesús fuera de los textos bíblicos. Sin embargo, la supervivencia del Testimonium Flavianum no estuvo exenta de dificultades. En una época en la que los textos se copiaban a mano y la conservación de los manuscritos estaba lejos de estar garantizada, muchos documentos se perdieron, destruyeron o modificaron con el tiempo. Sin embargo, el Testimonium Flavianum sobrevivió, en gran parte debido a los esfuerzos de los monjes y eruditos cristianos que copiaron y preservaron manuscritos antiguos. La versión más conocida de este pasaje proviene de los escritos del siglo IV de Eusebio de Cesarea, un influyente historiador de la Iglesia que lo citó en su obra. La contribución de Eusebio fue crucial, ya que su registro del pasaje garantizó que este invaluable registro histórico se preservara para las generaciones futuras. El descubrimiento de este pasaje, que por primera vez proporcionaba una referencia no cristiana a Jesús, fue revolucionario. Se trataba de un texto que detallaba la vida y la crucifixión de Jesús, escrito por un historiador imparcial, no un seguidor de la fe. Josefo describió a Jesús como un hombre sabio capaz de hazañas extraordinarias, alguien que atrajo a numerosos seguidores y fue condenado a morir crucificado a manos de Poncio Pilato. Esta descripción proporcionó a los historiadores el tipo de confirmación independiente que anteriormente había faltado en los debates sobre la existencia de Jesús como figura histórica. Para muchos, el Testimonium Flavianum fue la prueba irrefutable que confirmó que Jesús no era una mera leyenda, sino una persona cuya vida y muerte tuvieron un profundo impacto en la historia. Sin embargo, el pasaje también desató sus propias controversias.
Los críticos rápidamente señalaron que el texto podría haber sido alterado por escribas cristianos a lo largo de los siglos para alinearse mejor con las enseñanzas cristianas. Dado que el pasaje contenía elementos que alababan a Jesús, lo llamaban el Cristo, y describían su resurrección, era razonable preguntarse si tales expresiones de reverencia podían haber provenido de un historiador judío como Josefo, que no tenía ninguna lealtad al cristianismo. Esta sospecha condujo a la teoría de que el pasaje podría haber sido modificado por copistas cristianos posteriores para adaptarlo a sus creencias. A pesar de estas dudas, han surgido más pruebas que apoyan la autenticidad del pasaje. Por ejemplo, una versión árabe del siglo X del Testimonium Flavianum registrada por Agapio de Hierápolis presenta el pasaje en un tono más neutral, sin las fuertes recomendaciones que se encuentran en las versiones cristianas posteriores. Esta versión sugiere que el núcleo del texto no fue inventado en su totalidad, sino que los escribas cristianos pueden haber agregado ciertos elementos con el tiempo, embelleciendo la historia para que se ajuste a su marco teológico. La existencia continua de estas diversas versiones del Testimonium Flavianum subraya su importancia como piedra angular en la búsqueda de evidencia histórica de la existencia de Jesús fuera de los textos cristianos. Si bien persisten las controversias en torno a las posibles alteraciones, el pasaje sigue siendo una de las piezas de evidencia más debatidas y examinadas en el estudio del cristianismo primitivo y sus raíces históricas. El Testimonium Flavianum es notable por su extraordinario nivel de detalle, ya que ofrece una descripción de Jesús que coincide con aspectos clave de los relatos evangélicos y, al mismo tiempo, ofrece una perspectiva única desde un punto de vista externo, es decir, ajeno al movimiento cristiano. El relato de Josefo habla de varios puntos clave: la naturaleza extraordinaria de las acciones de Jesús, su gran número de seguidores, su condena a muerte bajo Pilato y la creencia en su resurrección. Estos elementos se corresponden directamente con la narrativa presentada en los evangelios cristianos, lo que convierte al pasaje en una prueba significativa en el estudio histórico de Jesús. Flavio Josefo escribe: en aquel tiempo vivía Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Realizó prodigios, enseñó a la gente que aceptaba la verdad con agrado y conquistó a muchos judíos y griegos. Era el Cristo. Cuando Pilato, tras la acusación de nuestros líderes, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado no dejaron de seguirlo. Se les apareció vivo al tercer día, como habían predicho los profetas de Dios, junto con muchas otras cosas maravillosas acerca de él. Hasta el día de hoy, los cristianos que llevan su nombre no han desaparecido. Este pasaje es especialmente significativo porque proporciona un registro detallado e independiente de Jesús que fue escrito en una época en la que las fuentes no cristianas sobre él eran extremadamente escasas. Josefo no solo reconoce la existencia de Jesús, sino que lo describe como un hombre que realizó prodigios y atrajo a un número significativo de seguidores tanto judíos como gentiles. Además, la referencia de Josefo a la crucifixión de Jesús bajo Pilato y la creencia en su resurrección se vincula directamente con los temas centrales de la fe cristiana, lo que lo convierte en un documento extraordinario para el estudio del cristianismo primitivo. Aunque el pasaje sigue siendo objeto de intenso debate académico, su examen continuo ofrece una perspectiva inestimable del contexto histórico de la vida de Jesús y del movimiento cristiano primitivo. Para muchos, el Testimonium Flavianum no solo es una pieza vital de evidencia histórica, sino también un testimonio del poder perdurable del legado de Jesús, que ha seguido dando forma al curso de la historia durante más de 2 milenios. A pesar de los debates en curso sobre posibles añadidos por parte de escribas cristianos, el Testimonium Flavianum sigue siendo uno de los testimonios más notables de la existencia de Jesús fuera del contexto bíblico. Este pasaje, con su referencia a Jesús como un hombre sabio, y los detalles que rodean su vida y crucifixión, proporciona una perspectiva crítica desde una fuente no cristiana. Sirve como un valioso punto de referencia en el estudio histórico de Jesús, ayudando a salvar la brecha entre los textos religiosos y los relatos históricos independientes. Un elemento particularmente llamativo del relato de Josefo es su uso del término Cristo, o el Mesías. Como historiador judío que no era seguidor de Jesús, Josefo no tenía ninguna razón para afirmar que Jesús era el Mesías. Esto ha llevado a muchos eruditos a sospechar que esta parte del texto puede haber sido alterada por los escribas cristianos para reforzar el argumento de la divinidad de Jesús.
Sin embargo, incluso con las posibles interpolaciones, el núcleo del texto, presentar a Jesús como un maestro sabio que fue ejecutado por Poncio Pilato, permanece intacto. Cabe destacar que Josefo no presenta a Jesús de manera negativa. No lo etiqueta como un fraude o un rebelde político, una caracterización que sería esperable si Jesús fuera realmente visto como un alborotador por el historiador o sus contemporáneos. En cambio, la descripción de Josefo ofrece una visión más neutral, incluso comprensiva, de Jesús, centrándose en el impacto que tuvo en sus seguidores. El hecho de que Josefo mencione que los discípulos de Jesús continuaron siguiéndolo incluso después de su crucifixión sugiere que la influencia de Jesús se extendió mucho más allá de su muerte, lo que respalda la afirmación de que fue una figura de considerable importancia. Si este pasaje fue escrito por Josefo, incluso con posibles alteraciones, se erige como una de las piezas de evidencia más significativas para argumentar que Jesús no fue simplemente una figura mítica sino una persona histórica que dejó un impacto duradero en su tiempo. Esta visión es crucial para comprender el movimiento cristiano primitivo y la difusión de las enseñanzas de Jesús en un mundo que era escéptico ante los milagros y las afirmaciones extraordinarias. Un aspecto intrigante del Testimonium Flavianum es la descripción que hace Josefo de Jesús como un maestro de grandes hazañas o un ejecutante de obras extraordinarias. Esta redacción no es casual. Destaca a Jesús como algo más que un predicador o líder religioso común. La referencia de Josefo a las hazañas de Jesús como grandes sugiere que se le percibía como alguien extraordinario, cuyas acciones iban más allá del ámbito ordinario de lo que la gente normalmente encontraba. En la Judea del primer siglo, donde las afirmaciones milagrosas a menudo eran recibidas con sospecha, la presentación neutral de Josefo de estas hazañas extraordinarias añade peso a la percepción de que Jesús era una figura de considerable importancia. La elección del lenguaje también es importante en el contexto de la época. Josefo, escribiendo tanto para audiencias romanas como judías, habría sabido que ambos grupos eran generalmente escépticos ante los hacedores de milagros y las afirmaciones de intervención divina. Su referencia a Jesús como un maestro de grandes hazañas no habría sido utilizada a la ligera, lo que implica que las acciones de Jesús fueron tan notables que incluso un historiador tan imparcial como Josefo se sintió obligado a reconocerlas. Este lenguaje se conecta directamente con los relatos de los evangelios, que describen a Jesús realizando milagros como sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y resucitar a los muertos. Aunque Josefo no fue testigo de estos acontecimientos, su descripción de las acciones de Jesús refleja la percepción pública de las extraordinarias habilidades de Jesús, lo que añade credibilidad a las narraciones de los evangelios. La postura neutral de Josefo sobre las acciones de Jesús y su reconocimiento de la extraordinaria reputación de Jesús explican aún más por qué Jesús atrajo a tantos seguidores. En una época de agitación política y social, la gente buscaba una figura que pudiera ofrecer no solo palabras de esperanza y salvación, sino también signos de poder divino. La capacidad de Jesús para realizar hazañas extraordinarias fue probablemente una de las razones clave por las que tantos se sintieron atraídos por su mensaje. Además, la mención que hace Josefo de la crucifixión de Jesús a manos de Poncio Pilato sirve como otro detalle crucial que corrobora los relatos de los evangelios. La crucifixión era un castigo brutal y humillante, reservado para aquellos considerados una amenaza grave para el Imperio Romano. Al registrar este acontecimiento, Josefo subraya su importancia histórica sin ofrecer ningún elogio ni crítica. Este relato neutral sugiere que la crucifixión de Jesús era un hecho establecido y ampliamente conocido, lo que refuerza aún más la idea de que era una persona real cuya muerte tuvo un impacto innegable en quienes lo rodeaban. En conclusión, el Testimonium Flavianum sigue siendo una pieza esencial de evidencia en la búsqueda del Jesús histórico. A pesar de las controversias en torno a posibles alteraciones textuales, el pasaje proporciona una referencia poco común y no cristiana a Jesús que se alinea con muchos detalles clave que se encuentran en los relatos de los evangelios. La mención de Josefo de Jesús como un hombre sabio y maestro de hazañas extraordinarias, junto con su relato neutral de la crucifixión de Jesús, fortalece el caso de que Jesús fue una figura histórica que dejó una marca profunda y duradera en el mundo. El tono directo y neutral del Testimonium Flavianum de Josefo es clave para su credibilidad.
Como historiador, Josefo se abstiene de ofrecer opiniones personales o juicios emocionales sobre la culpabilidad o inocencia de Jesús, centrándose en cambio en presentar un relato factual de los hechos. Esta objetividad refuerza la fiabilidad del pasaje como documento histórico. Al simplemente informar que los líderes judíos acusaron a Jesús y que Pilato ordenó su ejecución, Josefo evita tomar partido en el conflicto religioso o político de la época. Su papel como historiador comprometido con la documentación de los acontecimientos sin prejuicios es esencial para entender por qué este pasaje tiene un peso significativo en el estudio histórico de Jesús. El contexto político de la crucifixión de Jesús también añade profundidad al relato de Josefo. Poncio Pilato, conocido por su gobierno severo y el uso de la fuerza para mantener el control romano, no habría ordenado la crucifixión de Jesús a menos que creyera que Jesús representaba una amenaza para la estabilidad de la región o, al menos, que su muerte ayudaría a prevenir más disturbios. La crucifixión era un castigo reservado para los infractores graves, incluidos los rebeldes y agitadores, aquellos que desafiaban el orden establecido. Al registrar este evento, Josefo subraya aún más la gravedad de la ejecución de Jesús, presentándola no como un acto de violencia al azar, sino como una decisión calculada de un gobernador romano para mantener el control. La importancia del Testimonium Flavianum aumenta cuando consideramos su alineación con otras fuentes históricas. Tácito, otro destacado historiador del período romano, también menciona la ejecución de Jesús durante el gobierno de Pilato. La convergencia de estas fuentes históricas independientes fortalece el argumento histórico de la crucifixión de Jesús, ya que sugiere que este evento estuvo bien documentado y no fue simplemente una creación del movimiento cristiano primitivo. El enfoque neutral de Josefo sobre la crucifixión es particularmente notable. A diferencia de otros relatos históricos que podrían haber justificado o condenado las acciones de las autoridades romanas, Josefo no ofrece ninguna interpretación personal o juicio moral. Simplemente presenta los hechos como los conoce, dejando en claro que está informando sobre los eventos en lugar de intentar influir en las opiniones. Esta falta de editorialización es lo que distingue el relato de Josefo de otras fuentes que podrían haber sido más parciales, lo que respalda aún más la idea de que su referencia a Jesús es un registro histórico objetivo. Aunque ha habido un debate significativo sobre posibles alteraciones al Testimonium Flavianum a lo largo de los siglos, su importancia como evidencia de la existencia histórica de Jesús permanece en gran parte intacta. La referencia a la crucifixión de Jesús es un elemento central y constante en el pasaje, y a pesar de las dudas sobre la autenticidad de ciertas frases, como «Él era el Cristo», el núcleo de la descripción de Josefo coincide con otras fuentes independientes. Esta convergencia sugiere que la crucifixión de Jesús fue un evento bien conocido e impactante, que fue registrado tanto por historiadores judíos como romanos, lo que da credibilidad a la realidad histórica de la vida y la muerte de Jesús. El debate en curso sobre la autenticidad del Testimonium Flavianum se centra en el lenguaje utilizado en el pasaje, en particular las referencias a la divinidad y la resurrección de Jesús. Dado que Josefo era un historiador judío que no siguió las enseñanzas de Jesús, parece poco probable que hubiera hecho tales afirmaciones sobre Jesús por su cuenta. Como resultado, los eruditos han especulado que algunos escribas cristianos pueden haber modificado el texto para alinearlo más estrechamente con las creencias cristianas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que todo el pasaje sea inventado. Es más plausible que elementos específicos hayan sido alterados con el tiempo para apoyar las narraciones cristianas, mientras que el núcleo del relato sigue siendo una referencia auténtica a Jesús. La evidencia de la autenticidad del Testimonium Flavianum proviene de varias fuentes. Una pieza significativa es la versión árabe del siglo X del texto descubierta por el historiador Agapio de Hierápolis. Esta versión contiene un tono más neutral, sin las frases explícitamente cristianas que levantan sospechas. Esto sugiere que Josefo efectivamente mencionó a Jesús en sus escritos, pero de una manera menos favorable al cristianismo que la versión preservada en fuentes cristianas. Otra pieza clave de evidencia es la cita del Testimonium Flavianum por Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV. Eusebio cita el pasaje en sus obras, lo que indica que el texto ya estaba en circulación mucho antes de la Edad Media y de cualquier posible alteración por parte de copistas cristianos.
Aunque el propio Eusebio era cristiano, su cita del relato de Josefo demuestra que la mención que el historiador hace de Jesús no fue una invención posterior o una interpolación diseñada para apoyar las creencias cristianas. En conclusión, si bien el Testimonium Flavianum ha sido objeto de un debate continuo, sigue siendo una pieza de evidencia importante en la búsqueda del Jesús histórico. A pesar de las preocupaciones sobre las posibles alteraciones realizadas por los escribas cristianos, el pasaje proporciona una valiosa perspectiva sobre la percepción de Jesús en el primer siglo. El relato neutral y factual de Josefo sobre la vida y la crucifixión de Jesús, junto con su corroboración por otras fuentes históricas, sigue desempeñando un papel fundamental en la comprensión de la realidad histórica de Jesús y su impacto en el mundo. La autenticidad del Testimonium Flavianum sigue siendo un tema de rigurosa investigación académica, y los análisis lingüísticos modernos y las comparaciones con otros escritos de Josefo brindan información valiosa. Los estudios lingüísticos han revelado que, si bien ciertas frases del pasaje pueden diferir ligeramente del estilo de escritura típico de Josefo, la estructura central y el vocabulario del texto siguen siendo coherentes con sus otras obras. Esto fortalece el argumento de que los elementos fundamentales del Testimonium Flavianum son de hecho genuinos y reflejan la escritura original de Josefo, incluso si se han realizado algunas modificaciones posteriores. Las traducciones antiguas, como las versiones árabe y siríaca del texto del siglo X, arrojan más luz sobre el contenido original del pasaje. Estas versiones conservan los detalles clave del relato de Josefo, en concreto, su mención de Jesús como un hombre sabio y su crucifixión bajo Poncio Pilato, al tiempo que omiten elementos más abiertamente cristianos, como las referencias a Jesús como el Cristo o la resurrección. Esto sugiere que, si bien los escribas cristianos pueden haber insertado estas afirmaciones teológicas, el pasaje central probablemente presentaba una descripción más neutral de Jesús como una figura histórica, en consonancia con la narrativa más amplia de su tiempo. El estudio de estas traducciones antiguas y la comparación con otras obras de Josefo contribuyen a una comprensión más profunda de cómo se ha conservado y alterado el Testimonium Flavianum a lo largo del tiempo. A pesar de los debates sobre posibles inserciones, el núcleo del relato sigue siendo una referencia histórica significativa, que confirma que Josefo, un historiador judío del siglo I, mencionó a Jesús en sus escritos. Esta es una pieza esencial de evidencia que apoya la existencia histórica de Jesús, demostrando que incluso los historiadores no cristianos reconocieron su impacto en el mundo. Además, las investigaciones históricas y científicas sobre el Testimonium Flavianum han empleado diversas metodologías, como el análisis lingüístico y comparativo, para evaluar su autenticidad. Si bien los eruditos reconocen la posibilidad de interpolaciones posteriores, también enfatizan que los elementos fundamentales del pasaje se alinean con el contexto histórico de la época. La referencia de Josefo a Jesús como un maestro de hechos notables, y su informe neutral de la crucifixión de Jesús bajo Pilato son consistentes con la forma en que un historiador del primer siglo podría haber descrito a una figura controvertida que dejó una impresión duradera tanto en judíos como en gentiles. El Testimonium Flavianum no es la única fuente histórica que menciona a Jesús. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio también hacen referencias a Cristo y sus seguidores en sus registros del primer siglo. Estos relatos independientes, cuando se comparan con el testimonio de Josefo, refuerzan aún más la idea de que la crucifixión de Jesús y el impacto posterior fueron eventos ampliamente reconocidos que se extendieron más allá de la comunidad cristiana. La alineación entre estas diversas fuentes fortalece el caso histórico de la existencia de Jesús y subraya la importancia del Testimonium Flavianum como una pieza crucial de evidencia en el estudio del cristianismo primitivo. Los eruditos modernos, incluidos John Meyer y Louis Feldman, sostienen que a pesar de las posibles alteraciones en el texto, el núcleo del Testimonium Flavianum sigue siendo auténtico. Sostienen que las frases más controvertidas, aquellas que se alinean abiertamente con la doctrina cristiana, pueden dejarse de lado sin disminuir el valor histórico del relato. Esta distinción entre posibles interpolaciones y el pasaje original es esencial para comprender la importancia histórica del Testimonium Flavianum como referencia a Jesús. Al comparar el relato de Josefo con las narraciones de los evangelios, surgen varios puntos clave de convergencia.
Tanto los Evangelios como el Testimonium Flavianum describen a Jesús como un maestro carismático que realizó hazañas extraordinarias y ganó seguidores. Los Evangelios describen a Jesús como un sanador y hacedor de milagros, que atraía multitudes con sus enseñanzas y acciones. De manera similar, Josefo se refiere a Jesús como un maestro de hazañas notables, lo que sugiere además que su reputación como una figura poderosa e influyente se extendió más allá de la comunidad cristiana primitiva y fue reconocida por quienes estaban fuera de ella. Esta coherencia entre diferentes fuentes refuerza la historicidad de Jesús y su profundo impacto en el mundo durante su vida. En conclusión, el Testimonium Flavianum sigue siendo un texto crucial en el estudio en curso de Jesús como figura histórica. Si bien continúan los debates sobre posibles interpolaciones y alteraciones, el núcleo del relato de Josefo se alinea con otras fuentes históricas y proporciona evidencia valiosa de que Jesús fue un individuo real que tuvo una influencia significativa en su tiempo. La coherencia entre el relato de Josefo y las narraciones de los Evangelios, junto con los hallazgos de los análisis lingüísticos e históricos modernos, respalda el argumento de que la existencia de Jesús y su papel en la historia fueron reconocidos por los historiadores contemporáneos, tanto cristianos como no cristianos. Los paralelismos entre el Testimonium Flavianum y los relatos de los Evangelios sobre la crucifixión de Jesús y la devoción de sus seguidores brindan evidencia significativa de la credibilidad histórica de Jesús como una figura real. Tanto los Evangelios como Josefo coinciden en que Jesús fue condenado a muerte bajo Poncio Pilato, a instancias de los líderes religiosos judíos. Este detalle compartido fortalece la autenticidad de la crucifixión como un evento histórico. Los Evangelios relatan que los seguidores de Jesús, incluso después de su muerte, continuaron con su devoción, creyendo en su resurrección. De manera similar, Josefo señala que a pesar de su crucifixión, los discípulos de Jesús se mantuvieron firmes, lo que respalda aún más la idea de que sus enseñanzas tuvieron un impacto duradero. Estas similitudes son particularmente notables dado el trasfondo de Josefo como historiador judío, cuya intención era documentar la historia sin promover agendas religiosas. El hecho de que su relato coincida con las narraciones de los Evangelios, a pesar de los diferentes propósitos y perspectivas, sugiere una base histórica común. Subraya aún más la idea de que Jesús no fue una mera invención de la fe cristiana, sino un hombre real cuya vida y muerte influyeron significativamente tanto en sus seguidores como en la historia en general. La reputación de Josefo como historiador también da peso a la credibilidad de su relato. Vivió solo unos pocos años después de la crucifixión de Jesús, por lo que tuvo acceso a un conocimiento de primera mano de los acontecimientos que rodearon la vida y la muerte de Jesús. Como miembro de la élite judía e historiador culto, era una autoridad en cuestiones históricas, bien posicionado para documentar con precisión los acontecimientos de su tiempo. Su condición de historiador oficial del Imperio Romano y su imparcialidad, documentando perspectivas tanto judías como romanas, respaldan aún más la autenticidad de sus escritos. Si Josefo tenía algún sesgo religioso, probablemente lo habría inclinado a evitar mencionar a Jesús por completo, especialmente considerando la sospecha con la que tanto los judíos como los romanos veían a los cristianos durante esa época. Su decisión de incluir a Jesús en sus escritos históricos, incluso sin ningún respaldo teológico, sugiere que la existencia de Jesús y su crucifixión eran ampliamente conocidas y significativas en el contexto histórico. El tono de Josefo al referirse a Jesús también contribuye a la imparcialidad de su relato. Describe a Jesús como un hombre sabio con seguidores devotos, reconociendo su crucifixión sin agregar interpretaciones teológicas. Este enfoque neutral es típico de un historiador que informa los hechos sin inyectar creencias personales, lo que mejora la credibilidad de su testimonio. Además, el contexto histórico más amplio de las obras de Josefo, que han sido corroboradas por hallazgos arqueológicos y otros documentos históricos, refuerza su fiabilidad como historiador. La credibilidad de Josefo al informar sobre eventos en otras áreas de la historia judía y romana fortalece el argumento de que su mención de Jesús es confiable. Para los cristianos, el Testimonium Flavianum tiene profundas implicaciones. El conocimiento de que un historiador judío del primer siglo documentó a Jesús proporciona una validación externa a la creencia de que Jesús no era solo una figura simbólica o mítica, sino una persona real que tuvo un impacto tangible en la historia.
Si bien los evangelios sirven como fuentes religiosas primarias, la obra de Josefo proporciona una perspectiva secular e independiente que corrobora eventos clave en la vida de Jesús, como su crucifixión. Si bien los elementos milagrosos de los evangelios, como la resurrección, siguen siendo asuntos de fe, la crucifixión en sí es un evento histórico documentado por una fuente independiente, lo que fortalece el fundamento de la creencia cristiana. Además, el relato de Josefo destaca la influencia más amplia de las enseñanzas de Jesús. No retrata a Jesús simplemente como una figura local o regional, sino como alguien cuyas enseñanzas trascendieron las fronteras culturales y religiosas. Josefo señala que tanto judíos como gentiles se sintieron atraídos por el mensaje de Jesús, y su movimiento continuó prosperando incluso después de su muerte. Esto añade una valiosa dimensión histórica a la comprensión del cristianismo primitivo, ilustrando el profundo y duradero impacto del mensaje de Jesús tanto en sus seguidores como en el mundo en general. En resumen, el Testimonium Flavianum sirve como una pieza esencial de evidencia para el estudio histórico de Jesús. Apoya los relatos evangélicos de la vida y la muerte de Jesús, al tiempo que proporciona una perspectiva independiente y secular sobre su influencia y legado. El enfoque imparcial y objetivo de Josefo, combinado con la alineación de su relato con otras fuentes históricas, refuerza la idea de que Jesús fue una figura histórica real cuya vida tuvo un profundo impacto en su tiempo y más allá.